Es lo más importante. Y el buen sazón. Porque los ingredientes frescos a la hora que llegan a la cazuela, pues ya toman otra consistencia, lo verde se pone un poquito más oscuro en cuanto a hierbas o chiles, pero es el sazón. Es muy importante porque hay restaurantes que se usa todo lo que es la parte de lacustre, como tú dices. Un día tuve una experiencia de oír a un chico que decía que su abuelita cocinaba los ajolotes. Y a mí se me hizo interesantísimo eso. Y yo voté para que ese chico ganara en lo que estaba presentando. Entonces, fíjate todo lo que se come de esa parte. La cantidad de truchas que hay, grandes criaderos de truchas, es una maravilla, porque comes una trucha fresca o una trucha que está con sal, preservada para hacerla, o las ancas de rana, volvemos a lo mismo. O sea, todas esas cosas que se comen en los lugares donde tienen esa especialidad de platillos, porque además son especialidades las que se manejan. Dos emblemáticos ríos, ahora convertidos en ejes viales, Río Churubusco y Viaducto Piedad, cruzan el trazo de Iztacalco, la demarcación más pequeña de la Ciudad de México. Iztacalco tiene un pasado chinampero que todavía se deja ver en sus entrelazadas calles por las que alguna vez navegaron canoas que comerciaban todo tipo de productos llevados a la Gran Tenochtitlán. Tras la conquista, esta región se convirtió en un pueblo netamente agricultor donde florecían lo mismo plantas para forraje que chícharos, claveles, azucenas, margaritas o rosas de Castilla. Entre los atractivos turísticos de esta zona se encuentran el Palacio de los Deportes, la Magdalena Mixhuca, que alberga el Centro Nacional de Desarrollo para Talentos de Alto Rendimiento, en el cual destacan el Centro Paralímpico, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y la Escuela Superior de Educación Física. Otro de los centros de entretenimiento en esta región es el Autódromo Hermanos Rodríguez, también conocido como Forosol, que lo mismo es sede de eventos automovilísticos de talla mundial que de espectáculos musicales. Y en el ámbito gastronómico, Iztacalco tiene una infinidad de opciones para degustar, muchas de las cuales se pueden encontrar en La Cabaña de Marcos, restaurante emblemático de esta demarcación. Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Estamos aquí en La Cabaña, en un lugar de mucha tradición gastronómica, donde vamos a hacer 3 platillos muy buenos, como siempre. Estoy aquí con Jenny, que es la mayora de este lugar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer el primero. ¿Huevos motuleños? Huevos motuleños. Huevos motuleños. 120 mililitros de caldillo de jitomate con habanero. 3/4 de taza. 30 gramos de cebolla picada, 3 cucharadas, 6 tostadas, 100 gramos de frijoles refritos, media taza, 4 huevos, 40 gramos de jamón, 6 cucharadas, 40 gramos de queso manchego, 6 cucharadas, 80 gramos de plátano macho frito, 1 pieza, 30 gramos de chícharo cocido, 6 cucharadas, sal al gusto, consomé de pollo al gusto. Bueno, entonces primero vamos a hacer la salsa. Sí. Esto va en crudo. Sí. Se muele en crudo la salsa y se guisa con cebolla fileteada. Ok, vamos a hacer la salsa. Le pones el jitomate. Uh-huh. Lo partimos para que sea un poco más para que se muela fácil. Más fácil. Vamos a ocupar la mitad de cebolla y la mitad claro, para si no, filetear. sí, claro. Y le vamos a dar un toque de habanero
Si queremos hacerlo para la familia, pues le quitamos el habanero, ¿verdad, Jenny? Sí, sí. Entonces aquí lo vamos a poner en la licuadora con un poquito de agua. Otra vez, acuérdense, la cocina tradicional mexicana se cocina con agua. Muy pocas veces se utiliza caldos o fondos. Otra vez aquí, en los huevos motuleños, pura agüita. Sí. Ahora sí ya está. Y tenemos aquí atrás el sartén con el aceite caliente. ¿Esto lo va a colar? Sí. Te paso la coladera y lo va a poner en el sartén. Platícame bien. Lo va a colar. Ujú. Híjole, ya no sonó. A ver, aquí está. Ponlo aquí. Y como ven, aquí quedó todo pues ahora sí lo que no queremos para la salsa, queremos una salsa tersa. La vamos a dejar que suelte el hervor y que se cosa bien el jitomate. La vamos a sazonar con un poquito de sal para darle sabor. Ok. Y pues en un sartén ya con aceite vamos a preparar los huevos para Perfecto. Para Entonces, hacer el montaje. dejamos la salsa de tomate a que se sazone bien y ahora vamos con los huevos. ya con el aceite caliente en el sartén. Sí. Vamos a agregar los huevos. Pueden ser estrellados o revueltos para al gusto del comensal. Y dejamos que se cosan bien al término que nos lo pida para poder servir el platillo. Pueden ser revueltos o estrellados, eso muy importante, aunque los huevos motuleños siempre son con huevos estrellados. Pero claro, el cliente lo que pida, hay gente que quiere, que no le gusta, ya saben, lo blanquito del huevo estrellado, pues no pasa nada, lo pueden hacer revuelto, ¿verdad, Jenny? A esto le ponemos un poquito de sal al huevo. Siempre sazonar todo, es muy importante sazonar. Ya vemos que ya se despega, ya nada más esperamos a que se cosa la yema, ¿sí? Y aquí tenemos el plato, que ya aquí Jenny tiene el plato preparado para poner los huevos, ¿no? Van las tostadas primero. Ok, las tostaditas las tienes ahí. Sí. Estas las vamos a embarrar de frijoles refritos. Sí. ¿Necesitas una cucharita? Sí. Le voy a pasar la cucharita. Ahora vamos a embarrarlos. De frijol negro. Los ponemos aquí para poner luego los huevos. Aquí tenemos las tostaditas de frijol y la tortillita se pasa en aceite o en manteca, eso es muy tradicional en toda la cocina mexicana como está aquí, y el frijol negro se usa mucho en el sur de México. En el norte de México se usa el frijol güero y también en la parte de Michoacán usan más el güero, pero como los huevos motuleños son del sureste, pues está muy bien aquí que utilicen los frijoles negros. Entonces ya tenemos aquí los huevos, Jenny. Sí. Aquí ya vamos a incorporar los huevos de esta manera. Muy ya bien. que están montados así. Como ven, ya están aquí las tortillas con el frijol. El jitomate ya está cocido. Se va a bañar. El caldillo de jitomate tiene que ser un caldillo, no es un puré. A le hubiéramos dejado un poquito reducir más. Está un poquito, digamos, líquido, pero tampoco tiene que ser un puré, ¿verdad? Ya después se le agregan los otros ingredientes, que es el queso manchego. Los chícharos.
el jamón y se va a gratinar en la salamandra. Se va a gratinar el queso. Ok. ¿Sí? Se va a gratinar y mientras tú vas a partir El plátano. el plátano. Vamos a quitar un poquito esto Ujú. para que vean cómo partes el plátano. A ver, enséñanos ahora el plátano macho, que es el toque que lleva estos huevos. Ujú. Vamos a hacer un corte sesgado. Pero el plátano es bien importante que esté maduro, no que esté verde. Ujú. Lo va a cortar en diagonal. Ujú. Así, y lo vamos a freír. Y lo vamos a freír, que ya tenemos aquí Ujú. el sartén. Un poquito más de aceite. Le va a poner Le un voy poquito más de aceite. Pues ya están los platanitos, Jenny, ya están doraditos. ¿Sí? Tráetelos para acá, que ya aquí tenemos los huevos. ¿Y qué les haces? Es el toque final, ¿verdad? Ya están gratinados. Les vamos a colocar el plátano, que es la característica que llevan. Y por último decoramos. Y aquí los tienen. Como ven, aquí están los huevos motuleños. El plátano tiene que estar bien frito y maduro. Pero, ¿qué pasa si ustedes compran un plátano macho y no está maduro? Están verdes, pues es muy fácil, se pueden dejar colgados como hace mucha gente. Yo que soy de Veracruz, en todas las casas en el estado ven las pencas así de los plátanos machos verdes que están madurando, pero aquí en la ciudad es muy fácil, nada más los envolvemos en periódico y los podemos poner arriba del refrigerador, ¿verdad? Que tiene algo calientito, o arriba del horno, y eso ayuda a acelerar el proceso de maduración de los plátanos. El plátano macho es parte de nuestra cultura, de muchos platillos, entonces siempre es bien importante tenerlos maduros. Así es que, como ven, este es los huevos motuleños, muy ricos, huelen muy ricos, y ahora vamos a preparar todo para el segundo plato. Así es que ahora nos vemos. Estamos de regreso aquí con Jenny y vamos a hacer el pozole. El pozole también es un platillo muy tradicional que se usa mucho en México para las fiestas patrias. El pozole puede ser o de Jalisco, como es el que haces tú, ¿verdad? Sí. O puede ser también el de Guerrero. Guerrero tiene un pozole maravilloso y delicioso. Pero cualquiera de los dos en las épocas patrias es lo que todos los mexicanos comemos. Y aquí en la Ciudad de México pues no es la excepción. Y aquí en la cabaña, aquí Jenny nos va a enseñar a hacer un pozole. ¿De qué color? Rojo. Pozole estilo Jalisco. 1 kilogramo de maciza de cerdo, 12 piezas. 500 gramos de espinazo, 4 piezas. 500 gramos de cabeza de cerdo deshuesada. 1 kilogramo de maíz cacahuacitle, 4 tazas. 50 gramos de chile guajillo, 10 piezas. 400 gramos de cebolla, 1,5 pieza. 1 cabeza de ajo, 0.5 gramos de laurel, 1 hoja. Pimienta, al gusto. Lechuga picada, media pieza. 30 gramos de cebolla picada, 3 cucharadas. 200 gramos de rábanos, 4 piezas. Sal, al gusto. Concentrado de pollo, al gusto. ¿Cómo va, Jenny? Cuéntanos. Bueno, ponemos a hervir la carne Sí. con sus condimentos, que es pimienta, laurel y cebolla y ajo. Aquí tenemos
cebolla, ajo, laurel y pimienta gorda. La pimienta gorda de Tabasco, acuérdense que esa es la que utilizamos siempre en la cocina mexicana. Una vez que está cocida la carne, le das mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, ustedes aquí hacen mucha cantidad, entonces la carne de cerdo tiene que estar bien suave. Suavecita. Se le da un tiempo aproximado de 30 a 1 hora a que hierva con la carne para que se suavice y para que suelte su sabor. Ok. Ya después de que está cocida la carne, Sí. o a término medio más o menos, se le pone el maíz, que ya lo tenemos aquí lavado. Se lo vamos a incorporar para que se termine de cocer y floree. Así le decimos nosotros. Y una vez que ya está, lo pones, ¿verdad? Sí, ya agregamos está ya está floreado. Ajá. Agregamos el maíz. Sí. Los voy a dejar aquí para que sigan viendo la diferencia. Y ya después dejamos que hierva de otros 30 minutos o 1 hora para que agarre el sabor del pozole, del maíz que lleva. Mientras eso, vamos a hacer ahora sí que el caldillo rojo. Ajá. El chile rojo lo vamos a poner a remojar en agua caliente, el chile guajillo, y lo vamos a moler con cebolla y con ajo, ¿sí? Otra vez, acuérdense, en todas las delegaciones hemos visto que los chiles secos siempre se hidratan en agua caliente y esta no es la excepción. Esta agüita que le puso Jenny a los chiles es el mismo caldo de la carne, también eso lo hemos visto. Reutilizar, porque ahí está todo el sabor, la carne ya soltó todo y está en el caldo. Entonces es también bueno e importante que que muelan los chiles guajillos en el caldo. ¿Sí? ¿Lo cuelas o lo Va colado. va colado? Te paso la coladera Ujú. y esto lo agregas al Pozole. al pozole. Yo te pongo el resto. Ujú. Ujú. Ya está yo nada más le ayudé, por eso me acerqué, perdón, para que vean bien. Ya está el caldillo ahí, huele delicioso, todo el guajillo, la cebolla, el ajo. Y esto lo dejas un rato largo, ¿verdad, Jenny? Sí, todavía 1 hora más o menos aproximadamente, para que agarre el sabor del chile guajillo. Como ven, el pozole es un plato delicioso, pero sí lleva tiempo. Es un plato a fuego lento, otra vez con el corazón. Entonces, le vamos a dar tiempo y ahora que ya esté cocido, se los vamos a montar. Entonces, ahora volvemos. Ahora sí, Jenny, ya está el maíz bien reventadito, Ujú. ya está el caldillo bien cocido. Entonces, nos traemos la cazuela para acá Ujú. y cuéntanos cómo lo montas. Bueno, vamos a hacer el montaje de nuestro pozole. Tenemos aquí ya la carne cortada, que es la maciza que cocimos. Se agrega para que se caliente con el pozole. Y la picaste en cuadritos. Y la piqué en cuadritos para que sea más fácil de digerir. Lo servimos así, caliente. Agregamos lechuga, rábanos y se acompaña con tostadas y con chile y orégano, lo que el cliente ya quiera ponerle en la mesa. Y la cebolla también es opcional. Esa opción del cliente. Porque hay gente que no le gusta la cebolla cruda o cocida. Se dan cuenta en esta cerámica, en un plato muy tradicional de pozole, muy bonito. Y estos son los ingredientes muy importantes de la guarnición del pozole. El orégano, el chile que va a gusto, la cebolla y las tostaditas que no pueden faltar. Así es que este plato, que es de Jalisco o de Guerrero, pues muy típico de las fiestas patrias. Aquí es es la especialidad. Es la especialidad de aquí.
de la cabaña. De la cabaña. ¿Y lo hacen toda la semana? Sí, sí, toda la semana se prepara pozole, que es por lo que la gente viene aquí, por lo que se da a conocer este lugar. Uh-huh. Pues ya ven, así es que hay que hacerlo en su casa y si no hay que venir aquí a probarlo. Y ahora volvemos con nuestro tercer platillo para cerrar. Huarache con costilla de res. 180 gramos de masa, una pieza. 40 gramos de frijoles preparados, 3 cucharadas. 120 gramos de costilla de res, una pieza. 80 gramos de queso rallado, 5 cucharadas. 10 mililitros de manteca de cerdo, una cucharada. 30 mililitros de salsa verde, 3 cucharadas. 10 gramos de cebolla picada, una cucharada. Sal, al gusto. Bueno, la masa ya la tengo preparada, amasada. ¿Sí? A esta le ponemos harina de trigo, le ponemos sal y agua. ¿Sí? Le vamos a poner los frijoles, que estos también ya están preparados. Son especial para huarache. ¿Por qué son especiales? Son secos para que no se batan con la masa y para que se puedan extender. ¿Sí? Entonces vamos a hacer como un tipo cazuelita. Así. Agregamos los frijoles. Extendemos. Y hacemos como un tipo bigotito. Y los envuelve. Sí. Uh-huh. Lo vamos a dejar más gordito de en medio para que salga y más alargadito de los lados. ¿Sí? Ponemos. Así. Y miren qué bonito, no se salen los frijoles y además tiene que tener un grosor como así, muy, pues, de 1 centímetro. Y además el ovalado, ¿verdad, Jenny? Sí. Es bien importante el huarache que sea ovalado. Sí. Y lo vas a poner en el sartén. En el comal, para que se cosa. En lo que se cuece, platícanos, por favor, la salsa verde. La salsa verde la elaboramos nosotros hirviendo tomate, ajo, cilantro y chile. Lo ponemos a hervir, sazonamos con sal y ya luego se licúa para que tengamos la textura para... Sí, ya ven, esta salsita verde no, digamos que está pálida porque es una salsa cocida. Ahora, para el huarache podrían hacerla también salsa cruda. Y volvemos al huarache, Jenny. Ya casi está cocido. Esto lo vas a montar en un platón, Jenny. Si nos vamos trayendo el platón para sí. para que lo montes, la verdad es que sí está muy bonito y sí parece un huarache. Vamos a montarlo en este plato, ¿sí? Y vamos a ponerle un poco de manteca. ¿Te paso una cuchara? Sí. Sí, por favor. ¿Te paso una cucharita? No, sí, vamos a ponerle manteca. Esta por lo regular ya la tenemos derretida. Ahorita la estoy poniendo así. Aquí ya le pusimos manteca. Y ahí mismo en la plancha se le agrega la salsa. La cebollita. La cebolla. Y ese es queso fresco, ¿verdad, Es Jenny? queso fresco, rallado. Y pues ya tenemos la costilla cocida y la vamos a colocar en el huarache.
Vamos a servirlo en el plato. Yo te lo paso. ¿Sí? Sí, claro. Y así se presenta al cliente. Esto sí que está delicioso. ¿Vieron? Ahí lo hizo todo en el comal. Pero una cosa muy importante, el guarache lo hizo en el comal, como todas las tortillas, pero le puso el toque de la manteca. Pues como ven, aquí ya está el tercer platillo. Y dime una cosa, Jenny, ¿cuánto tiempo llevas aquí cocinando? Pues desde que se abrió la cabaña, hace 4 meses, estoy aquí. Ajá. ¿Y en la cocina? En la cocina ya llevo más de 6 años trabajando. Muy bien, claro, porque ella es una mayora joven. Así es que ya ven, otra vez son las manos de México, de la Ciudad de México, estos lugares maravillosos que no hay que perdernos y que esta ciudad ofrece. Ya vieron, ya recorrimos todas las delegaciones. Hemos hecho, la verdad, hemos tenido un tesoro en cada una de ellas, como ella. Muchas gracias, Jenny, por habernos recibido. Gracias. Y como le digo a todos, que Dios te conserve esas manitas. Y hay que cuidar a las mayoras, que ellas son las que conservan nuestras tradiciones. Yo soy María Teresa Ramírez Gollado y los espero a la próxima. Muchas gracias por todo y hagan cocina en su casa. Hasta luego. Gracias.